Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por el consuelo que tú traes a cada vida, consuelo que tú traes a cada vida. Este consuelo maravilloso que tú traes a los corazones tristes. A las personas, Señor, que han estado en un debate financiero. Señor, tú hoy los liberas. Tú hoy libera a tus hijos. Tú los traes a la dimensión de gloria que cada uno de los hijos tuyos merecemos. Muchas gracias, Señor, porque nunca olvidaremos el momento en que somos llamados tus hijos, porque tú nos levantas, tú nos exhibes y nos llama importante delante de la humanidad. Muchas gracias. Amén. Aleluya. Así es que sonría y alégrese que vamos a entrar en materia. Estamos hablando sobre la revelación de la fe. La revelación de la fe. Las palabras de fe cambiarán todas tus circunstancias. La palabra o las palabras de fe cambiarán todas tus circunstancias. Gracias, Señor. Les voy a dar algunos fundamentos, le podríamos llamar básico, pero que les va a recordar algunas de las cosas que ya ustedes saben y se lo va a traer a colación. Yo quiero que leamos a Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Y quiero que usted escriba estas citas bíblicas. Deuteronomio 6, 4 y 5. Y esta es mi introducción. Quiero comenzar a hablar de lo que nuestro Señor le dijo y le decía constantemente al pueblo de Israel. Pueblo de Israel, un pueblo amado por Dios, un pueblo que Dios comenzó a tratar con él desde su fundación. Pudiéramos decir desde antes de la fundación del mundo, pero para no entrar en ningún tipo de controversia, vamos a decir desde su fundación. Y esa palabra que Jehová constantemente le decía a este pueblo era la siguiente palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo les digo esta palabra en esta noche, les digo esta palabra oye. Esta palabra oye es la palabra Shema. Shema se escribe S-H-E-M-A. Y esa palabra Shema, también algunos judíos la pronuncian como Shema. Y esa es una palabra que constantemente Jehová Dios le decía, hablaba a su pueblo y le decía esa palabra que usted ve que dice al comienzo, oye Israel. Él le decía Shema o Shema Israel. Esa palabra Shema, oye o escucha, no solamente tiene esa connotación de oír y escuchar, mis hermanos. La palabra Shema significa prestar atención. Esa misma palabra significa obedecer. Shema Israel. Prestar atención. Obedecer.
Significa también escuchar y significa también responder. Prestar atención, obedecer, escuchar y responder. En el examen final le voy a poner esto, así que aprendas esa palabra Shema. La palabra Shema significa escuchar, prestar atención, obedecer y responder. En Éxodo capítulo 19, verso 5, Jehová le dice al pueblo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entra en una promesa, esa palabra de Deuteronomio 19, verso 5, esa palabra, si diereis oído a mi voz, es la misma palabra de Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5, que es la palabra Shema. Ahora pues, si Shema Israel, y guardareis, que también quiere decir Shema, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Si ustedes me obedecen, yo a ustedes los voy a Shema. Qué tremendo, ¿eh? O sea, ustedes me escuchan, entonces yo los voy a escuchar. También esa palabra, si diereis oído o si guardareis, esa palabra Shema, se deriva también de la palabra escuchando y haciendo. O sea, usted y yo no podemos escuchar a Dios y no hacer. Tenemos que escuchar a Dios y también tenemos que hacer cuando nosotros escuchamos a Dios. Dios quiere que sobre toda cosa guardada, una de las cosas que Él quiere que usted en esta noche pueda Shema. Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, o sea, sobre toda la cosa que usted guarda y tiene atesorada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En esta introducción de un estímulo a que usted Shema la palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre, vengo ahora a compartir con ustedes algunas cosas básicas que será de mucha bendición para ustedes. Y la primera lectura que quiero que ustedes escriban está en Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 16. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 16. Voy a comenzar leyendo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su único hijo, o a su hijo unigénito, al mundo para que vivamos por él. Para que vivamos por él. Sigue diciendo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados.
Amados, si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y tu amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos da su espíritu. Amén. Vamos a arrancar desde el verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Amén. Dios nos amó a nosotros. En esta hora hay varias palabras que usa el texto que nosotros podemos utilizar. Una de las palabras que usa el texto es que en esto conocemos. Amén. Conocemos. Y él en Dios, y dice, y nosotros hemos conocido. Ok. La palabra conocer en el griego, en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, esa palabra es la palabra ginosco. Ginosco. Es un conocimiento muy íntimo. Eso no es un conocimiento de que yo vi a fulano, oh no, yo lo conozco porque lo vi en un supermercado o porque lo vi en el río, en la playa o en la piscina. No. Esa palabra ginosco es una palabra muy íntima. Amor. Amén. Dice, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y dice, y Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esa es la palabra de un conocimiento más allá de un simple lo vi y lo conocí. ¿Sí? Quiero que ustedes sepan que cada persona que hace a Jesús el Señor de su vida ha nacido de nuevo. Cuando usted hace esto, usted se convierte en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser nuevas. Y ese momento es el momento más íntimo que usted ha logrado en su vida. Y ahora usted lo conoce, porque ahora usted, su espíritu está en coinonía con el Espíritu de Dios. Ahora usted lo conoce. Ahora yo lo conozco. Él conoce de ti. Sabe incluso cómo roncas, cómo respiras, qué piensas, qué habla, qué te conoce, porque ahora hay una coinonía entre el espíritu que viene a obedecer a Dios. Entonces, por eso ahora usted puede decir, yo conozco a Dios, yo lo conozco y él me conoce a mí. O sea, hay una amistad mutua entre nosotros. Ahora, ¿qué pasa con el creer en el amor? A todos los que usted le pregunta que si cree en Dios o lo ama, que dirá, sí, claro que sí. Yo me he visto con gente que ni siquiera quiere oír hablar de Dios y te dice que lo conoce. Esa palabra conocer, esa palabra ginosco, es la palabra que Dios tiene para usted y para mí. Es como nosotros tenemos que conocer a Dios. Pero quiero tratar algo con ustedes. En el momento de la tormenta,
nosotros conocemos a Dios en el momento de la preocupación, del dolor, de la escasez, de lo inesperado. Al no ver que la cosa sucede como nosotros lo esperamos, ¿conocemos a Dios? En el momento de la tormenta, el mismo equipo de trabajo de Jesús no creían que Él los amaba. En ese momento de tormento, de preocupación, ellos no creían que Jesús los amaba. ¿Recuerdan cuando la tempestad se puso fuerte? Fue uno y le dijo, es que a ti no te importa que perecemos. Así mismo con ese tono que se lo estoy diciendo. Porque él no pudo haber ido y haberle dicho, maestro, es que no te preocupa que nosotros perecemos. No, él se enojó porque una tormenta se levanta mientras Jesús duerme. Ellos, en vez de entender que la barca no se iba a hundir porque Jesús estaba ahí, va uno y le pregunta, es que a ti no te importa que perezcamos. Imagínense cuántos hijos hoy le están preguntando, es que a ti no te importa lo que está pasando conmigo. Es que a ti no te importa lo que está sucediendo. Pero ¿qué es lo que te pasa? Es verdad que tú eres Dios. Y algunos le dicen, si eres Dios, que eso suceda. Nunca, pero nunca llegue a la tentación de decir esa palabra. Y si usted lo ha dicho, pídale perdón al Señor. Hay cosas que usted nunca puede permitir que llegue a su boca. Y esa es una de ellas. Oye, que no te importa. Quiero decirle que las palabras son las cosas más importantes y más poderosas sobre este planeta. Y es muy importante que no hablemos palabras perversas y corrompidas. Recuerden que en la clase de gracia les recordamos a ustedes que le dimos todas las raíces etimológicas de las palabras, de algunas palabras, y una de ellas era ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida le enseñamos que no era solamente las malas palabras que la gente decía en la calle o que uno pueda decir. Las palabras corrompidas son todas las palabras que impiden tu bendición por haberla pronunciado o por haberlas pronunciado desde tu misma boca. ¿Amén? Ninguna palabra de esa salga de su boca, porque usted se va a dar cuenta más adelante por qué. Juan capítulo 14, verso 10. Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, Jesús nunca habló nada por su propia cuenta. Nunca. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Por eso es que hay que tener una coinonía con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene todas las respuestas a los seres humanos. El único problema que sucede es que los seres humanos, y especialmente los cristianos, no establecen una relación, no tienen una esquinita en su casa que se levantan en la mañana después de orar y agarran su palabra para ver qué es lo que Dios dijo que se me pudo haber olvidado. Entonces Jesús nunca, absolutamente nunca habló nada que no fuese dado por su Padre. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan capítulo 6, verso 63. Dice, el Espíritu
es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús nunca hablaba palabras vanas. Y tenga mucho cuidado también usted, porque hay muchas palabras que pueden salir de su boca que no son necesarias. Hay muchas palabras que salen de la boca de los seres humanos y aún de los hijos de Dios que no son necesarias, porque esa palabra lo que hacen es producir la palabra que usted hable es una productora de cosas, por eso, de cosas. Por eso el Salmos 45 dice, mi labio o mis labios son pluma de escribiente muy ligero. No recuerdo si es mis labios o mi labio, pero al fin dice, mis labios escriben. Quiere decir que cada vez que usted dice una palabra, usted escribe. Por eso es que cuando usted ofende a alguien, escribe en el corazón y a esa persona le duele. Entonces, las palabras que yo os he hablado, hay dos cosas. No hablo nada por mi propia cuenta, dice Jesús. Lo segundo es que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir este verso? Quiere decir que él nunca habló ninguna palabra de muerte, porque todas las palabras que él hablaba venían directamente del Padre. Por tal razón, todas las palabras salientes de su boca eran palabra de vida. Diga conmigo en su corazón, yo voy a comenzar a hablar vida. Voy a dejar de hablar muerte, porque mis labios escriben. Toda palabra, de una forma u otra, son espíritu. Escuche bien. Yo sé que ustedes se saben esto que le estoy diciendo, es solo recordar. Toda palabra, de una forma u otra, son espíritus. Aún las palabras carnales son espirituales en su naturaleza. Las palabras espirituales son espirituales en su naturaleza. ¿Ok? Por eso es que la palabra dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, 18, Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Jesús usó esta ley, pero nunca usó el lado de las palabras de muerte. Piense usted. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y Juan capítulo 8, verso 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Usted no puede hablar por su cuenta, por lo que le venga a la mente, por su enojo, por lo que usted sintió, por lo que lo ofendieron. Jesús dijo, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó, Él habló y habla lo que el Padre le enseñó. Cuando nosotros hablamos lo que el Padre nos enseñó o lo que Jesús nos enseñó que aprendió del Padre, entonces estamos hablando bien. Jesús literalmente dice, yo solo digo lo que escucho a mi Padre diciendo, y yo solo hago lo que veo a mi Padre haciendo.
Ya usted se imagina por qué usted ve que tanto pueblo delinquen a diario y no ven resultado, porque vivimos hablando lo que no tenemos que hablar. Hablamos de todo menos lo que nos enseñó el Padre a hablar. Jesús, al contrario, dejaba de hablar toda pluma de burro. Pluma de burro es una cosa que yo digo. Usted sabe que nosotros, cuando somos personas mayores, venimos con cosas. Jesús no hablaba pluma de burro. Jesús hablaba la palabra de Dios. El Espíritu de Dios le dio a la mujer, oiga esto, con el problema del sangrado, las palabras que tenía que decir. Ella no comenzó a hablar cosas. El Espíritu le dio una palabra que iba a hacer que Jesús tuviera que responder a su petición. Y si nosotros prestamos atención, el Espíritu nos va a dar una palabra, que esa palabra va a ser la palabra que Dios va a decir, ¿qué pasó? Porque hay una palabra que el Espíritu te da para tu defensa en todo el momento de su vida o en todos los momentos de su vida. Esa mujer le dijo la palabra exacta. Exacta. También recuerden a Jairo. El Espíritu también le dio una palabra exacta para que él pudiera conquistar a Dios. ¿Qué? ¿Están conmigo? Nunca dijo otra palabra hasta que su hija fue sanada. Recuerden, la hija de Jairo está grave y él quiere que Jesús la sana. Va y habla con Jesús, pero habla la palabra correcta. Aún vinieron y le dijeron, tu hija está muerta, ya olvídate de eso. Él no creyó en un solo segundo de la mortandad de su hija, sino que él dijo la palabra. Tú lo puedes hacer. Y ahí se trancó, se puso terco en esa palabra, positivamente. Por ejemplo, nosotros hacemos muchas oraciones equivocadas. Y no se vaya a ofender conmigo en caso de que yo use alguna expresión que usted no esté de acuerdo. Yo estoy de acuerdo a que usted esté en desacuerdo conmigo. Pero yo lo que hablo es lo que el Espíritu me da que hable, es la palabra. Muchas oraciones equivocadas. Por ejemplo, hay gente que vive orando y diciéndole, Señor, por ejemplo, mira a mi hijo que está en droga, que está en problemas, que está en la calle. Sánalo, sálvalo, sánalo, mira esto. Jesús dio la provisión hace mucho para eso. Y lo que Jesús, cuando Jesús da la provisión, también te da los recursos para tú lograr esas cosas. Yo recuerdo que cuando mis hijos nacieron, yo le dije, Señor, esos son tuyos. Tú te encargas de cuidarlos, de bregar con ellos y de que ellos te teman. Yo no engendro hijos para el diablo. Tú sabes que te amo y mis hijos te van a amar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. No te hablo más de eso. Una de las faltas de fe es uno pedirle la cosa 20 veces a Dios y no soltárselo. Cuando usted no tiene que ser como yo, pero cuando yo le pido algo al Señor, ya me olvidé de eso y lo único que le doy es gracias. Yo no se lo pido 2 veces, porque Él no es sordo y la palabra de Dios dice que Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Entonces yo no le repito mucho.
Uno de los pánicos que yo tenía era que mis hijos manejen, porque pensaba, oye, mis hijos manejando, ¿y qué sucede? Un día le dije, Señor, aquí hay carro, aquí hay llave, y tú tienes ángeles que los cuiden. Ya descansé. Jamás me he preocupado. ¿Por qué? Porque hay millones de gente manejando y millones de jovencitos. ¿Por qué son los míos que tienen que tener un accidente? No. Entonces, tenemos que confiar, creer cuando pedimos algo, Dios lo hace. Mateo capítulo 12, verso 29. Ahí está la clave, cómo usted lograr las cosas que usted quiere lograr. Mateo capítulo 12, verso 29, escriba. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Lo primero que usted hace cuando tiene una petición delante de Dios, usted va ante Dios con fe, le da gracia. Pero ya usted hace mucho que tiene la autoridad para atar al hombre fuerte. Usted ata al hombre fuerte y lo echa fuera, y entonces usted toma autoridad y posesión. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo usted ata o desata? Hay algo que usted tiene que usar para eso y se llama la boca. Usted ata y desata con la boca. Recuerde, la boca no se hizo solamente para conversar. La boca se hizo para crear cosas. El objetivo de la palabra no fue para tener una conversación. Cuando la palabra existió, no había conversación. Cuando la palabra existió para decir, se ha hecho esto. Fue usada para crear. Entiendo que nosotros usamos la palabra para conversar. Y está muy bien, pero el objetivo principal de la palabra es para crear, para atar, para desatar, para tomar posesión, para hablar. Hasta que usted ate o desate, nada se puede hacer en el cielo a tu favor. Todo lo que usted quiere que se haga en el cielo a su favor, usted tiene que tener la capacidad de poder atar y desatar y proclamar. No use su boca para hablar cosas que no vale la pena. No hable mucho, que mucho hablar nunca falta pecado. Hable las cosas importantes. No use perversión en su boca. Yo sé que ustedes no usan palabra obscena. Estoy refiriéndome a la perversión de decir cosas que a Dios no le agrada, que los ángeles no entienden. En el momento que usted comienza a hablar cosas que no son las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, los ángeles se acuestan. El ángel a tu favor se acuesta porque no entienden ese lenguaje. Hay que darle el lenguaje que entienden. ¿Cuál es el lenguaje que entienden? El lenguaje que entienden es la palabra de Dios. Si usted ve a Salmos 115, verso 16. Salmos 115, verso 16 dice, los cielos son los cielos de Jehová. Oído, los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Ven? Los cielos son de él y la tierra se lo entregó a los hijos de los hombres
para gobernabilidad, para que gobiernen, no para que Satanás y los impíos estén gobernando a los hijos de Dios. Dentro del conglomerado hay una plataforma que pertenece a los hijos de Dios y que los hijos de Dios estamos llenos de autoridad para que nuestros ángeles salgan y hagan las cosas. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La tierra entonces es tuya porque tú eres hijo de los hombres. Miren, antes de Cristo irse, su autoridad fue transferida a su cuerpo aquí en la tierra para completo, total y absoluto dominio. El cuerpo de Cristo tiene poder, tiene autoridad e influencia para dominar en este planeta. El cuerpo de Cristo tiene poder, autoridad para dominar. Aleluya. Tiene poder y autoridad e influencia para dominar en este planeta, el cuerpo de Cristo. Toda autoridad fue dada para reprender demonios. No importa el problema, usted puede reprender demonios. Usted puede poner las manos sobre los enfermos y se sanan. Usted tiene autoridad sobre el veneno. A mí me envenenaron. Un brujo me envenenó en la Florida, estando yo en mi casa, hizo un jugo y me fue a llevar un vaso de jugo. Yo sabía que tenía veneno. Y yo dije, gracias, Señor, porque todo lo que tiene este jugo adentro es eliminado por mi palabra. Y delante de él dice, cu, 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 y me lo bebí. Bueno, que estaba el juguito envenenado. Y él miraba a ver cuándo es que voy a caer con un asiringo. No sé si te conocen esa palabra. Con un patatú de eso. ¿Qué va? Aquí todavía está el hombre de Dios. Tenemos autoridad sobre el veneno, tenemos autoridad sobre Satanás, tenemos autoridad sobre el pecado, tenemos autoridad sobre la muerte, hermanos. Si tenemos autoridad sobre todas esas cosas, ¿cómo no tenemos autoridad para ver lo que queremos ver? Tenemos autoridad sobre la pobreza. Dios no quiere que sus hijos sean pobres. Dios quiere que ustedes sean los mejores empresarios que existan. Que ustedes sean las mejores personas de negocio. Personas con santidad que gobiernen los países, que estén en el Senado, en la Diputación, en las ciudades como alcalde. Dios quiere que su pueblo gobierne. En el pasado, los impíos, ningún impío gobernó. Pero con el Edén pasamos a una cultura de entregar a Satanás lo que nos corresponde y decimos, ah, no, la política es para los impíos. No, usted que tiene que gobernar. Si usted no está gobernando, pues busque la forma de comenzar a orar y no criticar a los cristianos que están corriendo en política. Hay gente cristiana que se atreven a votar por un impío habiendo un cristiano corriendo. Eso es una atrocidad delante de Dios. Hay gente que un cristiano tiene un colmado o una verdurera o una verdurería, no sé cómo ustedes le dicen, y prefieren ir donde un impío y comprar. ¿Y en qué mundo estamos viviendo? Entonces usted ve a los judíos que le compran a los judíos. Los judíos en los Estados Unidos son un 3%. Y en la revista de lo más rico del mundo hay 400 personas y 350 son judíos. Lo más próspero. Su tierra produce, pero venden cosas muy buenos alimentos, pero todos los judíos viajan 30 minutos y van y compran de un judío. Los hispanos no hacemos eso porque los hispanos tenemos una influencia babilónica.
una cosa rara que hace que nosotros peleemos en contra de nuestros hermanos. Si hay un hermano enseñando, no queremos que nuestros hijos aprendan con él. Señores, ustedes no son así, no, ustedes son gente muy decentes. Pero la mayoría de la gente que yo he visto son así, viven peleando. Cuando tenga que entrar a la casa del hombre fuerte, tú tienes que atarlo. ¿Ok? ¿Ok? Tú tienes, cuando tú atas al hombre fuerte, tú vienes con algo así. Tú vienes y le dices, oye bien, Satanás, en el nombre poderoso de Jesús, espíritu operando en la vida de mi hijo, en la vida de mi hijo, en la vida de mi madre, en la vida de mi padre, en el nombre poderoso de Jesús, de quien soy y a quien sirvo, te ordeno que desistas hoy, que pare hoy. Detente ahora mismo en su vida. Te ato y quedas atado, porque ese hijo mío, esa hija mía, pertenecen a Jesús. Y desde ahora en adelante, maldigo desde sus raíces toda operación tuya en contra de ellos. Y te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Y después que usted dice esa palabra, ¿sabe lo que va a hacer? No comience a darle rienda suelta a sus sentidos, porque sus sentidos le van a hacer preguntas y le van a preguntar, ¿y cómo tú crees que eso puede suceder? ¿Cómo tú crees que tu hijo tan corrupto, que hasta me hace daño, hace cosas malas, practica brujería, practica hechicería? ¿Cómo tú crees que él va a venir? Después que usted hizo esa oración, en el nombre de Jesús, usted lo único que tiene que hacer es dar gracias. No tiene que hacer más nada. Y usted se aplica a Santiago 4:7, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es palabra de Dios. Amén. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a rogar al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Y tú vas a decir, Padre mío, tú sabes exactamente a quién mi hijo escuchará. Y todo lo que es bueno concerniente a su salvación, su salud, su cuidado, su prosperidad, su buen matrimonio, yo lo reclamo hoy. Y de ahora en adelante yo solo te voy a dar gracias y adorarte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y a esperar dando gracias. El Señor no es solo. El Señor sabe lo que está sucediendo. Él lo que quiere es que tú te pares en fe y lo que Él te ha dado como autoridad en la palabra, que tú lo pongas en práctica. Eso es lo que Dios quiere. Mateo capítulo 6, verso 8 dice, no os hagáis pues semejante a ellos, que viven con una palabrería, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. No sean semejantes a ellos con vanas repeticiones. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora que está, qué sé yo qué. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de su vientre Jesús. Padre María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios nos quiere esa cosa. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre
sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Dios sabe. Dios sabe. Mateo 7:7 al 11, ¿qué dice? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Oiga eso. Pide y se te dará. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Dios nunca dice que no. Dios siempre dice sí y amén. Nunca te va a decir que no. Ahora, si tú no eres todavía un huiros, un hijo maduro, una hija madura, y tú le pides un Mercedes-Benz a Dios, sabe que te va a descarriar cuando te lo dé. No ustedes, estoy hablando de la gente, que Dios le da un Mercedes-Benz y le da $100,000 y ya están buscando carnita fresca porque ya la esposa que le ha aguantado todo el trabajo ya es muy fea y necesita algo fresco para entretenerse, para las revistas. Yo me preguntaba que por qué muchas personas que yo conocía se divorciaban tanto. La que lo ayudó, que le lavaba todo, que le hacía el café, que le daba el pedacito de pan con todo el gusto, ya esa no sirve. Y viceversa también. Entonces, si tú no eres un hijo maduro, Dios no te puede dar lo que estás pidiendo, pero cuando eres un hijo o una hija madura, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, dice Dios. Dios no es mentiroso. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Ok? Porque ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No solo quedará, sino que dará buenas cosas. Wow. Dará buenas cosas, Señor, gracias. No solo quedará, sino que dará buenas cosas. Dios tiene buenas cosas para usted. Verso Mateo 6:8, ustedes recuerdan. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mire una cosa, quizás muchos de ustedes han estado pidiendo cosas que ustedes no han visto todavía manifestar. Muchos de ustedes, personas fieles a Dios en todo el sentido de la palabra, pastorean una iglesia de 50 personas por 15, 20 años y no ven la iglesia crecer. Yo les sugiero que deje de ponerse los cabellos blancos por la iglesia del Señor. El Señor no necesita eso. En el momento que usted le entregue la iglesia y le diga, Señor, mira tu iglesia ahí, dime qué yo hago y lo voy a hacer de acuerdo a lo que tú digas. Yo te aseguro que a partir de ese día que le entregues la iglesia va a comenzar a funcionar. Y la gente va a comenzar a venir. Y tú vas a decir, ¿de dónde vienen esa gente? Ah, no, que estábamos en tal sitio, el Señor dice aquí que tenemos que venir. Pero hay gente que tiene la iglesia del Señor secuestrada por 10, 15, 20, 30 años, predicando lo que ellos quieren. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros enseñemos la palabra con sencillez, con amor, sin demasiada profundidad. Cuando usted habla muy profundo, usted ni siquiera usted entiende lo que está hablando. Perdónenme si no se me vayan a ofender.
Yo le digo eso porque yo oí una vez un hermano predicando un mensaje sobre la tsunami. Y cuando terminó de predicar, preguntó en el micrófono, ¿y en verdad quién era la tsunami? O sea, que estaba predicando y no tenía idea de lo que estaba hablando. Hay muchas personas, cuando ustedes, les sugiero, pastores, amigos, yo les hablo como amigos, no como persona que ejerce autoridad sobre ustedes. No metan mucho hebreo, ni griego, ni de una definición que usted tenga que dar, pero predíquenla en español a los que son hispanos. Hay definiciones que usted da en cierto nivel, pero la iglesia, Jesús, todo lo que predicó Jesús, todo el mundo lo puede entender. No hay un mensaje que predicara Jesús que fuera difícil de entender, a menos que no fuesen los fariseos cuando venían a tratar de buscarle una falta. Jesús le metía parábola para que oyendo no oigan y viendo no vean. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que se iban a ir al infierno y eso fue lo que sucedió. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 5, 6 al 7, y estoy casi terminando. Primera de Pedro capítulo 5, 6 al 7, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, perdón, de vosotros. ¿Qué quiere decir Dios? Dios quiere decir que tus ansiedades lo sueltes sobre Él o las sueltes sobre Él. Que tus preocupaciones se le entregue a Jesús. 12 años atrás yo vivía muy preocupado porque yo quería formar una fortuna. Y Dios me daba 50,000 y yo quería 100 de una vez. Y llegó el momento que el Señor pidió que la economía de este país cayera y yo perdí todo. Yo compraba muchas propiedades conectado con un banco y empresarios. Y yo llegué a comprar hasta 12, 13, 14, 15 casas en el año. Eso era en el 2008. Tenía una compañía financiera que conectado con alrededor de 200 bancos, y mucha gente que me conoce sabe que era lo que hacía. Un experto en lo que es bienes raíces y finanzas, y con una compañía que compraba la casa y las arreglaba. Llegó el momento en que le estoy poniendo tantas condiciones a Dios. Dios dijo, bueno, voy a tumbar a la economía. Cuando cayó la economía, yo perdí todo lo que tenía, absolutamente todo lo que teníamos. Nada más nos quedaba una casa que teníamos, que era la que vivíamos en ese tiempo, no ahora, que estaba valorada en $1,000,000. Cuando cayó el mercado, para yo no perder todo lo que tenía, incluyendo la casa, pues yo vendí la casa, y esa casa que costaba $1,000,000 bajó a $350,000, que fue en lo que yo vendí la casa, para pagar algo que yo debía. Y vivía muy ansioso, pero el Señor me enseñó, tus ansiedades, preocupaciones, insomnios, desesperaciones, tristezas. ¿Qué va a suceder mañana en el pasado? ¿Qué va a pasar con mis hijos? El Señor me enseñó que se lo echara encima a Él, porque Él me exaltaría cuando fuera tiempo. Porque Él está comprometido a establecerte y establecer a su familia. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, léalo y ve lo que dice. Dice,
Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, aquí el padecimiento no es por maldad. El padecimiento aquí es un entrenamiento para que el pueblo enseñe a amar a Dios y para que el pueblo enseñe a valorar lo que Dios le da. Por eso dice, cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Toda preocupación y turbaciones dependen del miedo para poder funcionar. Necesitan que tú tengas miedo, tengas temor para poder operar en tu vida. Pero la Biblia dice que el perfecto amor, cuando tú agapeas a Dios, tú no temes ya, porque tú sabes que tu victoria es garantizada. Entonces, ¿qué usted debe hacer? ¿Qué usted debe hacer? ¿Qué usted debe hacer? Entréguele esa situación a Dios. Entrégueselo con pensamiento de fe. Toma, Señor, te lo dejo. Gracias. Y ahí estoy para aceptar tu perfecta voluntad, que es darme el futuro que yo espero según Deuteronomio 29:11. Esa persona que te ha maltratado, dígale al Padre, yo lo perdono, yo la perdono. Porque si no amamos y perdonamos a esas personas, no podemos activar la fe. No podemos activar la fe. Porque la fe trabaja por el amor. ¿Ok? Muchas personas creen que si oran, todo será hecho y que vendrá todo por la oración. Yo sí he aprendido, mis hermanos. Yo sí he aprendido. Yo creía lo mismo. Pero el Señor me enseñó que la oración no activa la fe. La oración no activa la fe. La fe activa la oración. La fe viene por dos cosas. Primero, por el oír. El oír la palabra que Dios le enseñó a Israel, y la palabra que yo le comencé diciendo, la palabra Shema. La fe viene por el Shema, por el oír. El Shema es oír, obedecer y hacer. Es lo que significa la palabra Shema. Él le dice, escucha Israel, Shema Israel. Shema Israel, Elohim, Eloheinu. Esa es la canción favorita de los judíos. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa palabra significa la palabra Shema. La Biblia dice en Mateo 6, 31, 32, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque dice el Señor, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. La asignación que le tengo es la siguiente. Siéntate y escriba todas tus preocupaciones que usted tiene en la vida.
Escríbase con su esposa y escriba todas las preocupaciones, o con tu esposo si estás soltero, escríbelo, todas las preocupaciones de tu vida. Ore sobre ellos y dígale, Señor, tomas, mira, tú vas a orar, tú vas a hacer una santa cena. La santa cena se hace con la familia. Va a ser una santa cena con tu familia. Va a orar sobre todas esas preocupaciones y le va a decir, Señor, tomo esta santa cena con mi familia. Y en el nombre del Señor Jesús, toda preocupación ahora se va a volar. Pégale fuego a todas esas preocupaciones afuera y observe el humo dispersing, desapareciendo. Y lo único que usted va a hacer de ahora en adelante es agarrarse por completo de la palabra de Dios. Recuerde, Shema, prestar atención, obedecer, escuchar y responder. Porque él dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, Shema es escuchando y haciendo. Tú vas a escuchar lo que Dios te va a decir y lo va a ir haciendo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. De ese hermoso corazón que tú tienes, mana la vida. De ese corazón lleno de fe, de gozo, de amor, de sabiduría, de entendimiento, de obediencia. De ese gran corazón que tienes, mana un río que nunca cesa, que viene de una fuente. Ese río viene de una fuente que nunca cesa. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y Dios shema las oraciones de ustedes en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.